Escuchen, escuchen, llegó la chiva, llegó el San Pedro. La Chiva de Brian, un programa para la educación, cultura y turismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Chiva de Brian, un espacio educativo, cultural y turístico. Hoy estaremos hablando acerca de los sectores culturales que nutren la memoria histórica del Festival Folclórico y Sanpedrino del municipio de La Plata. Debo aclarar que esta entrevista fue realizada el 14 de marzo del 2021 al señor y maestro Milton René Lozada, quien nos estará acompañando el día de hoy hablando del sector de danza en el municipio de La Plata. ¿Me regala su nombre completo y su ocupación, su profesión? Mi nombre completo, a ver, yo soy Milton René Lozada Gutiérrez, soy comunicador social periodista con especialización en comunicación educativa, fundador de la Fundación de Danzas Colombianas Llamarada acá en la ciudad de Bogotá, y lo que ya le contaba, también hice parte del Grupo Aires de Colombia de acá de la capital de la República. Lo importante es dejar la huella, dejar ahí para que las personas que vengan ahora en adelante tengan esas referencias que son sumamente importantes. Sí, es eso. Sí, no, me parece importantísimo lo que usted acaba de comentar porque me remonto pues a mis tiempos de cuando, en la época en que yo estaba participando también en el festival, cuando pude tener la posibilidad de hacer parte de las fiestas allá en el municipio de La Plata. También era más el esfuerzo, el interés, el empeño que le poníamos quienes estábamos interesados por sacar pues, las danzas, por tener ideas, porque hasta los trajes tocaba conseguirlos, porque al menos hoy en día, digamos que ustedes como gestores han creado academias, han creado escuelas de arte y de danza y de teatro, bueno, todo lo que es la parte, pero en una época pues no le tocaba irse como a rebuscar los trajes, irse a rebuscar que todo era por voluntad propia, por el interés que uno le ponía a la situación, por el amor precisamente al folclore, a no dejar perder que el festival se cayó, sino que por el contrario, y no era solamente desde quienes estamos interesados en hacer cultura, sino que también, digamos, a nivel de los barrios, cuando se elegían las candidatas, la misma gente, la misma familia de las candidatas y los residentes de los barrios ponían el empeño para hacer las rosas, se sacaba la parte económica, pues ninguno patrocinaba nada porque ni el comercio, ni la administración, nadie, solamente la misma gente sacaba de su mismo bolsillo para poder lograr hacer una fiesta que realmente valiera la pena, que tuviera realce, que tuviera, digamos, un poco de renombre a nivel no solamente municipal, sino departamental. Realmente no estamos lejos entonces de las situaciones de hace 60 años del festival, que se empieza ya a documentar o se empieza a hablar del festival, porque ya estamos en la versión número 64. Tanto así que a raíz de lo que me cuenta, las mismas situaciones han pasado 60 años y son las mismas. No estamos lejos de seguir enfrentando esa falta de interés por las entidades estatales y ese apoyo tan importante para el sostenimiento de la cultura. Y créame que la cultura es de todos y desafortunadamente aquí se logra ver que si no fuera por ese empeño y esas ganas de cada uno de los gestores, pues esto no tendría sentido. No habría. No caminaría, desde luego. No, si yo le cuento, digamos, desde la época en la que yo estuve, pues digamos que el interés también salió pues desde el colegio, cuando yo bailaba danzas, aprendí un poco, obtuve un poco de conocimiento, y luego ya empezaban pues a contratar las candidatas personal de Neiva. Entonces dije yo, bueno, pero ¿por qué si tenemos aptitudes y que tenemos las ganas también nosotros, por qué no lo podemos hacer? Entonces ahí se fue aprendiendo un poco, se obtuvo un poco de bagaje frente al aprendizaje del sanjuanero, y se logró que algunas lográramos también empezar a ensayar y a enseñar y a dejarle mucha mensaje a mucha gente también. Entonces, pero como decimos, la administración municipal nunca ha prestado ningún apoyo. Eso depende también, de pronto, no voy a juzgar por todos, porque muy seguramente algunos de los alcaldes, algunas administraciones han tenido una manera de pensar muy diferente, un concepto muy diferente frente a eso, pero sin embargo sigue haciendo falta el apoyo. Es decir, sería importante que dentro del presupuesto municipal haya una partida que diga esto se va a destinar exclusivamente para gestores culturales, y para que sea de manera
indiscriminada darle a todos un aporte, no que para unos sí o para otros no, o que no se maneje de manera política el aporte que se le haga a la gente, sino que sea realmente a todos por igual, no solamente a quienes de pronto apoyaron la administración, sino que se haga de manera equitativa, que es muy importante. Nos menciona que aprendió a bailar en el colegio. ¿En qué época estamos hablando y cómo se conformaban los grupos en los colegios y quiénes eran los encargados de enseñar esas danzas? ¿Qué se enseñaba dentro de esas danzas? Pues, a ver, yo le cuento desde mi experiencia. Yo, digamos, empecé desde el colegio. Teníamos una profesora que realmente de Bogotá, pero ya no era bogotana, era de la costa caribe colombiana. Entonces ella empezó de pronto a insistirnos un poco, se empezó a seleccionar el zonal, pero también también nacía desde nosotros mismos, porque teníamos la gana, queríamos hacerlo. Entonces, pues digamos que empezamos a formar los grupos del colegio donde yo estudiaba, que eran el San Sebastián. Pero luego ya, como le digo, pasando el tiempo, habiendo adquirido ciertos conocimientos, participamos en concursos, en eventos del colegio y fuera del colegio también a nivel de otros municipios. Tuvimos la oportunidad de ir al Pital, estuvimos en Neiva, bueno, en otros lugares. Aparte de eso, yo también tuve la oportunidad de hacer algunos talleres de teatro y danza, con Eddie Armando, que era el del Teatro La Mama, y con Chacatán, que es muy conocido en Neiva, con Edgar Valenzuela. Entonces se adquirieron ciertos conocimientos y luego eso me permitió, tanto el conocimiento del colegio como los conocimientos de los talleres me permitieron de pronto también un poco, porque esa es otra situación. En esa época tocaba hacer investigación en libro, porque no teníamos lo que se tiene hoy, las redes sociales, la internet, no teníamos tantas posibilidades para poder investigar. De hecho, de ahí se partió, o en esos talleres a uno le enseñaban mucho a hacer metodología de la investigación. ¿Para qué? Para que la danza no se convirtiera solamente en una coreografía hecha por hacerla, sino que tuviera un origen, que tuviera una raíz, que tuviera cierto conocimiento, es decir, ir hasta los lugares, digamos, a personas de mucha edad, que nos pudieran contar cómo habían sido sus antepasados, cómo nacieron las danzas, cómo se fue creando todo este bagaje también, para poder hacer una historia con las danzas, con el folclore, no solamente hacer una coreografía y tener el conocimiento de la planimetría, de la estereometría, sino también conocer un poco sobre cómo plasmar la danza directamente, de poderla hacer. Entonces, a raíz de eso, pues ya vinieron, nos juntamos, pues hay que hablar de una persona que muy seguramente en todas partes donde se habla de cultura y de la parte tradicional del municipio de La Plata, que era don Augusto Cuellar. Nosotros ensayábamos en la casa de él o en la casa de Carlitos Ceballos. Las hijas y los hijos de don Augusto Cuellar, pues ellos tienen cierto interés y mucha voluntad en hacerlo. Entonces ahí entre todos empezábamos como a crear también coreografías y a hacer montajes, y él nos aportaba también mucho. Entonces ya de ahí, a partir de que yo empecé a tener cierta conexión con las escuelas y los colegios, entonces me enlacé con Emira Molina, que dirigía pues en esa época o trabajaba para la Escuela Misael Pastrana Borrero, en esa época era docente, creo, y ella siempre ha tenido un interés muy, muy grande por la cultura también. Entonces también ella formó su grupito de danzas en la escuela, que es de la que hablé. En el Colegio San Sebastián se formó otro grupo. Por su parte, desde la casa de Augusto Cuellar, como decía, también empezamos a formar un grupo, que fue lo que posteriormente dio a la creación del grupo de danzas de la Banda de los Borrachos, que no permaneció porque de pronto, como decimos, esto es muy cambiante, hay gente que de pronto deja perder las cosas, las deja caer, entonces eso no permaneció y fue muy poco el tiempo que duró el grupo de danzas, porque precisamente tampoco se tenía parte económica, no había patrocinio de ningún tipo. Entonces, pero pues digamos que esa ha sido como la parte el recorrido, como una evolución que hubo en cierto sentido, y de ahí, a partir de ahí también se empezó como a incentivar más en los niños el que ellos aprendieran y que cultivaran y que se nutrieran de eso que nosotros les estamos dando, para que ellos pudieran también mantener esa cultura, ¿no? Pero más a nivel de colegio, y luego, bueno, pues ya eso sí fue mucho después, ya cuando me vine para Bogotá, que ya hice otro tipo de actividades a nivel folclore también. Pero a nivel de La Plata fue desde el colegio, desde las enseñanzas que nos aportaron pues los profesores que tuvimos, o una profesora específicamente que yo tuve, y luego tuve la oportunidad de los talleres que le contaba, haciéndolos a través de la gobernación de ahí del departamento del Huila. ¿Eso estamos hablando de qué año?
Eso fue más o menos como, a ver, tipo, como 80 más o menos, tipo 80, tipo 79, 80, 81 más o menos. Ok, Más o menos en ese tiempo. entonces nos ubicamos en los 80. Esas agrupaciones dancísticas de los colegios e independientes eran las que al fin y al cabo nutrían las festivas de San Pedro y San Juan en los desfiles. Sí, en parte sí, porque había mucho grupo musical, eso sí, había mucho grupo musical. A los niños, los papás sobre todo, como que querían que sus hijos siguieran la tradición de los instrumentos, de que tocaran, pero a nivel de danza, pues no mucho. Entonces, como le decíamos, nosotros teníamos, digamos, como las personas, nos conocíamos quienes éramos como antes una de parte dancística, entonces empezamos a formar los grupos y tanto así que hacia el año 80, 81 más o menos, fue algo muy especial que en Neiva se hizo un encuentro folclórico colombiano que causó mucha curiosidad porque eso se hizo en octubre, no se hizo en junio. Y la gente decía, bueno, pero es que ¿cómo así? ¿Están haciendo otro San Pedro? Que en Neiva decían eso. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de participar con un grupo que se había hecho también, digamos, de estudiantes de diferentes establecimientos educativos. Había el Mavillac, había el San Sebastián, de ahí también, pues ya teniendo, digamos, como cierto posicionamiento, también nos invitaron a esa actividad que se hizo en Neiva, pero realmente fue, digamos, como el inicio para que la gente empezara como a tener cierta inclinación más sobre la danza, ¿no? A querer bailar más, a querer aprender un poquito más sobre, aparte modelo, pues digamos que compaginar un poco con el resto de las danzas, los rajaleñas, que también pues es parte del folclore de allá muy tradicional del Huila y de La Plata específicamente. Se hacían montajes, digamos, es muy curioso y de pronto decir lo que nos tocó a veces bailar, ni siquiera con alpargatas, bailamos con zapatos, porque precisamente ahí va la parte económica y por eso he querido hablar mucho como de la parte económica, porque en esa época y ahora me lo acabo de confirmar, tampoco tiene el apoyo. Entonces tengo inclusive una foto que estoy bailando y todos estamos bailando con zapatos, porque tenemos el traje, digamos, estamos vestidos de blanco, pero no teníamos cotizas o alpargatas. Digamos, el traje nunca se perfeccionó porque no existía la posibilidad, pero existía lo que dice usted, es el amor que se tiene, la dedicación, el querer hacer las cosas, el querer mantenerse, el querer cultivar, el querer nutrir cada día esa cultura que se ha venido independientemente pues sosteniendo, porque pues igual sin apoyo, pero se ha mantenido. Antes de los 80, ¿cómo era el San Pedro? ¿Qué se hacía? Realmente las fiestas eran más hechas como por la gente. Yo diría que los habitantes de cada barrio, el entusiasmo era por su candidato. Ellos tenían su candidata, de hecho, pues desde la administración se hacía la visita a los barrios, a las juntas comunales en esa época. Entonces se reunían pues las personas, empezaban como a clasificar ciertas niñas que podían, digamos, clasificar para ser candidatas. Entonces la gente se entusiasmaba, unido a eso pues va siempre la gana como de la alegría, digamos, de la fiesta, del trago, de la cerveza, de la borrachera, pero pues de todas maneras era más que todo el hecho de la parte cultural y de que no se dejara caer el reinado, porque el reinado, usted lo sabe, ha sido parte importante de la fiesta, es una de las cosas vitales en la fiesta prácticamente. A la gente le gusta mucho tener su candidata. Entonces en esa época que también valga la pena decirlo, en esa época pues había mucha gente nativa. Hoy en día, con el pasar de los años, al municipio ha llegado mucha gente de otros municipios. Hay gente pues forastera que de pronto se ha ido empapando de la fiesta, pero que no tienen ese mismo sentir por la fiesta, como el sentir que tenemos quienes nacimos y fuimos criados allá en esa tierra. Entonces lo hacía realmente la misma gente, ¿no? La misma gente era la que se preocupaba por hacer actividades, que por hacer bazares, diferentes actividades que permitieran de pronto recoger fondos para poder pues patrocinar a la candidata. Ahí empezamos a ver y el sentido de lo popular, ¿no? De que el festival es un festival popular, porque la misma gente, los mismos habitantes sentían el deseo y la necesidad de querer hacer las cosas, pero no había con qué. Entonces se las rebuscaban, haciendo bazares,
eventos, venta de empanadas, De todo, de de todo. todo. Las mismas niñas salían a poner inclusive hasta, ¿cómo se llama? Prendedorcitos, insignias, pues en las camisas de las personas, y pues era el aporte mínimo, o lo que como dicen hoy en día voluntariamente quiere aportar la persona. Entonces, pues igual eso de cierta manera ayudaba, ¿no? Pues para que la niña tuviera una representación, porque muy pocas veces, digamos que casi nunca el patrocinio lo hacía directamente a la familia, y porque no existía, digamos, la posibilidad económica de que la familia de la candidata dijera, bueno, yo le voy a dar la plata y voy a gastar lo que haya que gastar para que ella nos represente como barrio. Entonces era más el incentivar también a la niña para que pudiera representarla al barrio y pudiera salir adelante. ¿Qué me puede contar de las juntas sanpedrinas? ¿Cuándo fue la primera junta o cómo eran las juntas para la organización de los eventos? ¿Qué tan cierto era que las mismas juntas eran los mismos padres de familia y la familia de la candidata y los más allegados al principio? Bueno, hasta donde yo me acuerdo, de pronto al principio, pero desde el momento en que yo tengo recuerdo, para no entrar como en imprecisiones, no, eso lo hacía directamente la administración municipal. También tenía una junta de festejos que digamos que se estuvo manteniendo durante mucho tiempo con la misma persona. Muy pocas veces se cambiaba la presidencia de esa junta, porque de pronto venía pues la crítica de que no funcionó el año pasado, entonces pongamos a otra persona. Pero hasta donde yo tengo entendido, siempre, desde que yo recuerdo, lo hacía la administración municipal. En algún momento creo que hubo un decreto en el que se determinó pues que tendría que haber una junta siempre permanente. No sé si actualmente eso lo tengan, porque pues yo hace mucho tiempo, y usted lo sabe, digamos que no pierdo contacto, pero tampoco puedo opinar sobre lo que no veo, ni sobre lo que no puedo decir porque yo no vivo allá. Entonces, pero pues sí sé que hubo un tiempo en que creo que salió un decreto de la alcaldía en donde se determinaba las personas pues que iban a conformar la junta de festejos, y luego algo que se llamó, ¿cómo se llamaba después? Se llamó, bueno, Corpo San Pedro de Neiva, pero ahí en La Plata tuvo otro nombre también como paralelo bueno, era la junta de festejos, digamos, era pero la conformaban regularmente casi siempre las mismas personas, ¿no? ¿Recuerda los nombres de ellos o de algunas personas? Me acuerdo, bueno, Amira Molina en un tiempo, estaba Olga Tejada, Pedro Peña, pues que creo que ya no está. ¿Quién más estuvo en alguna época? Nancy Cedeño, también, de los que yo recuerde. En algún momento cuando estuvo José, si no estoy mal, de secretario de Cultura, creo que fue que se emitió el decreto en donde decían pues que debería haber una junta de festejos, ¿no? Realmente construida para que no solamente fuera y que trabajara durante determinado tiempo, sino que permaneciera y pudiera permanentemente estar la fiesta, como digamos, en no dejarla caer, sino mantenerla. Y que no solamente se trabajara por los días de junio, sino que la fiesta empezara a programarse con anticipación. Bueno, en la otra época estuvo también Luis Alfredo Gómez, que también ya, pues infortunadamente no está. Recuerdo que como para el año 79 tal vez, fue que uno de los mejores San Pedros que yo recuerdo, que hubo candidatas, pero a nivel veredal y a nivel municipal, fue un San Pedro muy bueno realmente. Y fue tan bueno que económicamente al municipio le fue muy bien, porque, sin mal no estoy, le generó más entradas al departamento, el mismo municipio de La Plata, en venta de licor, que la misma capital Neiva. Porque tanto así que al año siguiente, pues casi que por derecho propio, el reinado lo tenía ganado La Plata, porque había tenido mucho renombre en el año 79 el festival. Es curioso escuchar esas historias porque nutren, es decir, si me nutren a mí en este momento de la historia, imagínense todas las personas que van a leer de pronto un libro o algo que pueda salir de esa investigación. Claro, en ese año 79 era tanta la cantidad de candidatas y de acompañantes de las candidatas
que las calles, digamos, pues de esa época ahora también el municipio ha crecido mucho, pero en esa época, digamos, podría decirlo sin exagerar, que fue un poco insuficiente para el desfile, digamos, ¿sí? Porque era tal la cantidad tanto de personas, de propios y de extraños, y de carros, de vehículos, de todo el tipo de lo que son las cabalgatas y comparsas que acompañan a la reina, que hubo una gran multitud y estuvo tanto renombre, como le digo, que para el año 80 el municipio de La Plata en Neiva tenía mucho renombre con su fiesta. Diríamos que a partir de ese año fue que La Plata empezó a adquirir como más nombre con su festival. Para el año 80 estamos hablando de Gloria Medina Yanguas. Estamos hablando de Gloria Medina Yanguas. Claro. Sí, ella fue la reina del año 79. En el año 80 tuvo la oportunidad de ir a Neiva y pues quedar ya como reina departamental de Bambuco. Claro, y me está hablando sobre los desfiles. ¿Cómo eran los desfiles anteriormente? Sus carrozas, sus comparsas. Las carrozas, la gente, volvemos al principio con la gente era tanta la dedicación que le ponía que ellos no sé si hoy en día creo que manejan como por temática, pero en esa época cada barrio hacía un tema específico, ¿no? Y trabajaban su tema, digamos, recuerdo cuando se hacían muchos balcones de pronto paisas, se trabajaba mucho la parte de las ahuilenses, eso lo ve casi todos los años lo ve, pero en esa época lo bonito era el empeño que la gente le ponía de tener que muchas veces trasnocharse para poder que su reina el día del desfile saliera en su carroza y que fuera la mejor para lucirse, que pudieran decir, vea, es que ella fue la mejor, si no ganó por lo menos tuvo recordación porque entonces, y era la misma gente del barrio la que conseguía las matas, se conseguía el vehículo, se conseguía si era con matas, si era con el papel, si era con serpentina, si era lo que la gente tuviera como creatividad en ese momento se hacía. Y era como para permitirle a la candidata que precisamente se sintiera apoyada, ¿no? Porque como digo, pues ellas, el único apoyo que sentían era, de hecho, pues desde su familia, pero también de la gente que era parte del barrio, quienes convivían en ese sector, en los diferentes sectores. ¿Cuáles eran las calles principales donde se realizaba el desfile? Siempre se empezaba se empezaba en la parte de abajo, casi siempre ha sido lo mismo, yo creo que los recorridos creo que no han tenido mucho cambio. Se empezaba por la calle de la entrada al municipio entrando desde Neiva, digamos que por el Coliseo de Ferias, era como un principio siempre del desfile. Se entraba por la calle Sexta, que era también pues importante, que sigue siendo importante la calle Sexta, hacia luego por la carrera cuarta hacia el San Rafael, todo lo que es el barrio San Rafael. En el barrio San Rafael hacía un recorrido largo para bajar por la avenida del Pomo, no sé qué calle será esa, y coger luego hacia la parte de la policía, ya pues por los barrios de arriba, que son el barrio pues el Obrero, el barrio del San Sebastián también, lógicamente, porque era un barrio que siempre fue, que aportó muchísimo con las candidatas y que creo que tiene el récord en candidatas que hayan ganado el reinado, los diferentes certámenes allá. Pero regularmente son las mismas, han sido siempre, digamos que no ha cambiado. De que yo recuerde, o en las últimas veces que iba que estaba allá en el municipio, no veo que haya sido, digamos, como mucho cambio, que haya modificado el recorrido, no. Okay. ¿Cuál ha sido su participación en la construcción del festival del municipio de La Plata? ¿La mía? Sí, la suya. La mía, a ver, pues como le digo, es muy como un poco complicado hablar de lo que uno ha hecho, pero digamos que hay que decir que la gana que tuve también siempre de estar participando, de querer aprender, de querer aportar a mucha gente un poco de lo que uno sabe. Y lo más importante es poder hacerle, más que lo mío, es hacerle reconocimiento a todas aquellas personas que a mí también me nutrieron, que me enseñaron, de las que pude aprender, como fue don Augusto Cuer, de Carlitos Ceballos, de los hijos de ellos también, de don Carlos Ibatá en mi época también. Y a nivel de danza, sí, pues yo creo que
también el de haber podido, desde los colegios y desde las escuelas, haber hecho un aporte mínimo, que si no estoy mal y de pronto él me va a desmentir, porque creo que fui parte de las personas que le pudo, digamos que, no sé si él aprendería o no aprendería, pero creo que fui parte de lo que aprendió un poquito Jorge Valderrama. También él hacía parte de los grupos en las instituciones educativas. Entonces, pues también de ahí él le nació también ese amor por el folclore. Pero también lo importante era como hacer parte de la fiesta en que, digamos, en lo que usted hablaba también hace rato, en que lo que uno hacía lo hacía no por ganarse un peso, porque realmente no era la intención. La intención era que se pudiera vivir una fiesta con alegría, una fiesta con tranquilidad, una fiesta en la que desde luego pues sí hay aguardiente de por medio, sí hay licor, pero que lo importante era que la gente entendiera y asumiera como suya la fiesta, ¿no? Como propia, realmente. Digamos que eso en parte muy poquito, pero pues se hacía con amor y con mucha voluntad realmente. ¿Qué tan cierto es que usted fue parejo de sanjuanero acá en el municipio de La Plata? También fui pareja del San Juan. De pronto, lo que le digo, lo aprendido en los colegios dio un poquito de pie para él después a través de las personas que eran contratadas por las candidatas que llegaban de Neiva. Tuve la oportunidad de observarlos y ese fue un gran aprendizaje para mí, porque a través de ellos, digamos que pude afianzar un poco lo que yo sabía. Entonces luego tuve la oportunidad ya de empezar a enseñarle también a algunas candidatas. Para algunas era un gran parejo, para otras no tanto. Para algunas personas era muy bueno, para otras no tanto. Pero pues uno sabe, y usted lo sabe también, que uno se expone a eso, porque eso es como todo. En el arte hay a quienes uno les gusta como baila, a otros a quienes no les gusta como baila. Pero sí hice parte, digamos, tuve la oportunidad en alguna ocasión de cuando hizo el festival Marisa Reina Departamental. Entonces me dijeron, bueno, ¿usted por qué no baila con ella? Entonces se hizo la presentación de la apertura del festival con ella, que es Marisa Fernández, si no estoy mal se llama ella. Entonces eso se hizo en esa época en La Fogata, que se hizo la apertura del festival. Estamos hablando de qué año. Uy, a ver, siempre ha sido como yo para las ricas sí soy como malucongo, pero también es como 81, como 80, 81, 82 más o menos. Yo creo que 80, sería como 80, sí, más o menos 80, 81. ¿En qué año recibe la concepción de festival? Porque tengo entendido que en sus inicios esto era una especie de encuentros familiares que se fueron popularizando y se fueron nutriendo a raíz de todas esas actividades que entre familias, las juntas comunales y la alcaldía fueron organizando. ¿En qué año y en qué momento se toma la concepción de hacer de esos encuentros populares un festival? Yo diría que fue a partir de lo que le decía en el año 1979 más o menos, cuando con un gran líder que fue Luis Alfredo Gómez en ese momento, quien pudo hacer una fiesta tan grande como la que hizo y la que le contaba. Pienso que a partir de ahí fue donde, no sé si también caiga en una imprecisión, pero fue como empezó como a enfatizar mucho en el que La Plata era como el paraíso folclórico del Huila, ¿no? Y en que la gente empezó como a devolverse un poco en el tiempo y a decir y a preguntarse por qué si la fiesta nació acá, por qué nosotros no le damos el realce y la importancia que esto tiene. Pero creería yo que no exactamente, no sé en qué momento, o si hay alguna norma, algún decreto que haya dicho que se establezca la fiesta como festival, como se llama hoy en día, Festival Folclórico Sanpedrino del Occidente Plateño y el Oriente Caucano. No sé exactamente si fue en el año 79, pero digamos que a enfatizarse la frase de que La Plata era el paraíso folclórico del Huila, yo pienso y creo que fue a partir del año 79, más o menos. ¿Quién creó esa frase? Ese eslogan del paraíso folclórico. No sabría decirlo. No tendría el conocimiento exactamente. No sé, no. Bueno, ya hemos avanzado bastante.
No pensé que fuera a hablar tanto. Bueno, estamos hablando de grupos de danzas, de reinas, del festival, de parejos, pero en realidad, ¿qué ritmos se bailaban en esa época? ¿Qué ritmos? Sí, Folclóricos en general. sí, folclóricos en general. Se bailaba de todo. Nosotros hacíamos con la banda de los borrachos, y hay una cosa muy curiosa que como anécdota tenemos nosotros en los ensayos, ensayábamos en esa época, me acuerdo mucho, en diferentes lugares, pero más que todo en una casa donde era la casa de este señor, se llamaba Jesús Perdomo, y la esposa se llamaba Guadalupe. Ellos tenían un espacio muy grande que en una época se hacían las fiestas del San Pedro, se hacían allá. Entonces empezamos a hacer el montaje de una danza que creo que en esa época era la trenza. Y muy curiosamente, pues nunca la podíamos terminar. Entonces, tanto que tocó programar con la banda de los borrachos y le dijimos, bueno, ustedes estén listos a que si no podemos hacer la danza, ustedes nos cambian el ritmo. Y nosotros teníamos entonces doble montaje. Empezábamos a hacer la trenza, pero efectivamente en el desfile ya de la fiesta, dentro del, pues de lo que era el desfile de la fiesta, no nos salió la trenza y ellos estaban muy pendientes de que no se equivocáramos, y entonces nos cambiaron el ritmo no me acuerdo exactamente qué danza hicimos, pero sí, y de todo, se hacía de todo, se hacía pues contradanza, pero más que todo se ha manejado siempre como los bambucos, ¿no? Un poco el rajaleña también. Un poco el rajaleña también se ha manejado bastante. Y era más que, y como no eran academias como tal, ni escuelas como existen hoy en día, entonces pues eran danzas más, digamos, un poco más de aprendizajes muy sencillos, como le digo, de los que de pronto conocíamos un poquito de metodología, pues lo hacíamos y por creatividad propia, ¿no? Porque nos nacía, porque de pronto decíamos, bueno, esta figura de pronto va mejor aquí que acá, y entonces ya, íbamos acompasados con el ritmo, con la música. Ya que me mencionaba la cercanía de la banda de los borrachos con cada uno de los personajes como Ibatá, Pedro Peña, Cuellar, todas esas personas tan importantes de esta agrupación, ¿qué tan cierto es que ellos organizaban las festividades y que a raíz de esa agrupación gira el Festival Folclórico Sanpedrino? Pues eso sí es de otra época, ya digamos muy diferente a la mía, eso fue como desde el año 57, 58, y le voy a hablar de lo que yo he leído, porque no estaba en esa época. No soy tan mayor todavía. Entonces, pues sí, lo que tengo entendido es que todo nació como de reuniones muy de la casa, muy desde los hogares, ¿no? Y entre amistades, inclusive por personas, digamos, que en esa época, como estaba tan arraigado el tema político de liberales y conservadores, entonces, digamos que se trató de como de romper de esa brecha que había política para que la gente se uniera más. Y entonces dijeron, bueno, que estos toquen, y que había un grupito aquí que tocaba música. Entonces, entre sus amigos, independientemente del color político que tuvieran, pues entonces era como tratar de amistad a esas personas, y a partir de allí empezó como se empezaron a hacer reuniones en las casas, y luego ya empezó a incrementarse un poco más la fiesta, pero no tengo claridad porque, pues como le digo, no, son como cosas que he leído así muy sueltas. ¿Llegó a bailar el bambuco tradicional Paso Páez? No, ese tuve la fortuna de haberlo visto ahora no sé si, creo que usted es uno de los iniciadores de eso, creo que usted fue uno de los hacedores del bambuco tradicional, y que me parece súper interesante. Sí me acuerdo que en esa época, digamos que año tras año al sanjuanero se le daban ciertos cambios, ¿no? Unos cambios que nacían lógicamente desde la gobernación, pues porque era la cabeza del festival tanto a nivel departamental, entonces manejaba los municipios, o no los manejaba, digamos que daba ciertas directrices. Entonces había ciertos cambios en el bambuco. Precisamente recuerdo cuando le contaba de Marixa Fernández, en esa época el sanjuanero no era tan brincado, era muy suave, era muy, no se brincaba tanto realmente, no era de tanto salto, era más sobre el piso, uno lo bailaba demasiado suave, pero eran cambios muy sencillos realmente, no eran cosas bruscas que se hicieran, no, porque la coreografía pues siempre han sido los pasos que todos conocemos.
Y a través del tiempo, pues el traje, los trajes sí pues han ido cambiando muchísimo, ¿no? Digamos que hacia el año, como hacia el año 69 la falda pues era muy corta, no como la hacen ahora. En esa época del año 69 era una falda que no tiene la fastuosidad que tiene hoy, ni los colores que tiene hoy, ni el brillo que tiene hoy las faldas, pero y eran, básicamente eran casi como que a la rodilla, pronto un poco sobre la rodilla, un poquito más sobre la rodilla que el largo que tienen hoy las faldas. Sabemos que, bueno, que nos puede hablar y es bastante experto en el tema del sanjuanero, pero antes del sanjuanero existió ese bambuco tradicional que hoy en día podemos ver con los abuelitos, que siempre nos han referenciado ese baile. ¿Usted de qué año tiene conocimiento de que haya visto ese baile en el municipio de La Plata interpretado por los abuelos o por la gente del pueblo? Yo considero que como desde hacia el año, como hacia el año 70 y algo, 71, 72 más o menos, pero muy poco, realmente era muy poco. Eso se vino incrementando más hacia también hacia el año 79, donde empezaron a hablar mucho sobre el bambuco tradicional, ¿no? Pero pues como le decía, la metodología de la investigación a eso lo conlleva a uno, a que esas personas que sí tenían el conocimiento le dijeran a uno de dónde nació, por qué nació, cómo se construyó la danza, porque pues usted sabe que eso ha tenido unos cambios bruscos del bambuco tradicional al sanjuanero que hoy en día conocemos. Pero yo diría que como desde el año 71 más o menos, diría que se hizo como un poco más fuerte el bambuco antiguo o tradicional que le llamamos. En La Plata, pues, ¿no? Porque en Neiva sí creo que siempre ha habido el concurso. Ok. Es, ¿Qué le falta al Festival del municipio de La Plata? uy, ¿qué le falta? Pues si yo estuviera allá, yo creo que pelearía mucho con la administración municipal para que, no por mí, porque ya no estaría en esa tarea, pero sí por ustedes que están haciendo esa gestión cultural para que tengan mucho más apoyo, que tengan la colaboración por parte de la administración municipal y por eso, repito, como antes lo hablábamos, que debería existir dentro del presupuesto, y esto como dejarlo en manos de los honorables concejales del municipio de La Plata, para que ellos, que se presente una propuesta o ¿cómo se llama? Un proyecto en el que ellos digan se me fue la palabra, que haya una, ¿qué? Bueno, una asignación presupuestal dentro del mismo presupuesto para esos gestores culturales, en mayor o menor medida, pero que el aporte de todas formas se siente que ustedes como gestores culturales que están manejando en este momento el festival se sientan incentivados de una u otra manera y digan, bueno, por lo menos tengo el principio de las cosas. Si bien es cierto, yo tengo una academia o una escuela de baile que me está usufructuando y me estoy lucrando de ella, pero de todas formas el municipio se está también viendo beneficiado con el aporte que yo estoy dando, entonces, pues, más que por mí, que lo hagan por la fiesta en sí. Pero como le decía, es porque muchas administraciones de pronto, algunas sí han puesto más interés en eso, pero que yo conozca, no hay un dentro del presupuesto del municipio, de pronto dice festival, pero más no dice que el aporte o el destino de esos dineros vayan para gestores culturales directamente. Pienso que en ese sentido es importante porque hay que hacer la claridad que por lo menos el comercio aporta mucho, muchos sectores del municipio aportan para que el festival se logre, pero es importante que otras personas dirán, bueno, pero ¿por qué aportarle a la cultura si el municipio tiene tantas necesidades? Pero es que eso es importante, es decir, yo creo que parte del municipio de La Plata y el conocimiento que se tiene del municipio de La Plata se lo ha generado es la cultura. Entonces, eso es como lo que considero yo que debe haber. Y a nivel de fiesta, pues no sé si la están comercializando, que ojalá no la comercialicen, sino que sea una fiesta más del pueblo y para el pueblo, ¿no? Que todo el mundo tenga como la oportunidad de participar en cada uno de los eventos, que la gente no vaya a llegar el día en que la gente tenga que pagar. Yo no sé si para entrar al pomo tengan que pagar mucho o poquito,
pero que de todas maneras a los eventos culturales, por lo menos que lo que se trate de que sea danza y montajes, no sé si hacen teatro también o no sé si hacen en esto en teatro, no solamente hacen danza, diferentes concursos, pues se tenga la posibilidad de que la gente pueda asistir. Y otra cosa sería que se le haga un manejo, desde mi punto de vista como comunicador, que se haga un manejo mucho mejor de esa parte de las comunicaciones para socializar con la gente, con el pueblo en general, de que se hagan partícipes de la fiesta. Digamos que ellos, enamorarlos con la fiesta, para que ellos siempre participen, para que sea el mismo pueblo quien enaltezca la festividad. Familias o personas que han aportado y que siguen aportando al festival del municipio, que se acuerde. Bueno, que me acuerde, bueno, los que ya he nombrado muchísimos ya y que ya pues no están, que inclusive no viven allá. Bueno, Carlos Ibatá, Carlos Ceballos, Amira Molina fue una gran aportante, ella ha sido una gran aportante, también una enamorada mucho de la fiesta. En su momento Lirio Nieto también, Pedro Peña también. No sé en ese momento, así a nivel actual, no sabría cómo poner nombres, pero digamos que ellos dejaron cierto legado y hoy en día también influye lo que yo le decía, es importante que, digamos, ustedes que están jóvenes y que son nativos, de pronto mantengan o siembren esa semillita para que la fiesta permanezca. Porque no hay, digamos, en este momento que yo conozca personas que con tanta dedicación y con tanto empeño y entrega estén aportando a las fiestas como en la época que estábamos hablando, ¿no? Se hace ya a otro nivel, pero no como por ese amor por la música, por la danza, como que se tenía en determinado momento. Pero digamos que esas personas, yo no sé en este momento quiénes estén trabajando en ese, se me escapa de pronto gente. Mm, Carlos Ceballos, pues con sus hijas, la esposa, que es Candelaria también, con su aporte también de qué, artesanal, pues también es para la parte de la fiesta. Y ella que también fue muy importante en su época cuando nos permitía hacer el desorden que hacíamos en los ensayos cuando íbamos a ensayar allá. También no hay que dejarla de nombrar y decir que ella es parte importante de la fiesta también. Y entre otras cosas, tengo pendiente una entrevista con ella que se la quiero hacer hace tiempo, para que me cuente muchas cosas. Pero en este momento no sé, Brian, en este momento no sé quién pueda, digamos que usted eso sí sabe más que yo porque usted está más allá que yo. Pero de esa época sí es las mismas personas. Bueno, José lo ha sido una persona que siempre ha tenido un aporte importantísimo y ahora sé que desde su trabajo y desde su actividad, él es una persona que ha hecho muchos aportes, muy creativo, que le pone mucho amor y mucho empeño a que la fiesta no decaiga. Y a nivel empresarial, pues creo que es uno de los que más le aporta al festival, ¿no? Cuando hacen el San Pedro, pues, de las empresas, pero que eso también lo enlaza con el festival a nivel general. De su época, cuando fue parejo de San Juanero, ¿qué otros parejos habían? Que recuerde. Uy, que yo me acuerde, muy poquitos. Hubo gente que fue muy fugaz, de pronto recuerdo Orlando Jiménez, de pronto, creo que estaba en esa época, pero como le digo, trataban era como de llegar personas de otros lugares, ¿no? Siempre más que todo era que traían de otro Teneiba o de otros municipios, pero por eso he repetido ya varias veces que yo consideraba que era importante que si teníamos las aptitudes y el conocimiento y que podíamos o que considerábamos que lo podíamos hacer, pues que qué mejor que nosotros mismos los nativos y los propios pues nos pusiéramos en la tarea de poder aportar para el festival. ¿Algún mensaje para las futuras generaciones? Para las futuras generaciones y para las actuales, para usted pues que siga siendo así la persona interesada que siempre la he conocido en cultivar el festival, que sigan sembrando la semillita para que florezca una semilla inmensa
que no se quede una semilla muy pequeña, sino que esto engrandezca y enaltezca el Festival del municipio de La Plata, y que sobre todo, más que digan que es una fiesta en la que se toma trago, que es una fiesta en la que uno va a encontrarse con borrachos, que digan que es una fiesta en la que realmente me permite a mí adquirir cierta cultura, y que se incentive mucho en los niños también, tanto a nivel musical como a nivel dancístico, esa cultura que se ha venido sosteniendo. Ok, Milton, entonces pues nada, ya hemos llegado a nuestro Listo, final. Brian, Alberto, porque siempre le digo Brian Libardo. Alberti con V, para que no se lo Sí, olvide. listo, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces espero que le haya podido servir de algo mi aporte. Por supuesto que sí, y estará referenciado dentro de mis investigaciones, así que muchas gracias por ese aporte tan valioso. Listo. Recordarles que este proyecto está apoyado por la Gobernación del Huila, la Secretaría Departamental de Cultura, la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Turismo del municipio de La Plata, la Corporación Artística y Cultural Yalcones de Colombia y la Alcaldía Municipal de La Plata.